Bueno, y continuando con el tema de la violación de los supuestos del modelo clásico, vamos a hablar de lo que es la normalidad. Básicamente la normalidad, como ya ustedes lo saben, ¿no? Es el supuesto número 6 de los supuestos del modelo lineal clásico. El supuesto de normalidad básicamente lo que me está indicando es que los errores deben de distribuirse con una media que sea cero y una varianza que sea constante, ¿no? Constante y mínima. Entonces básicamente la normalidad lo que me dice es que la distribución de probabilidad de los errores de la regresión debe ser normal, de nuevo con media cero y con varianza constante. Que básicamente es esto lo que me indica acá, ¿no? Que los errores se distribuyen de forma normal con media cero y varianza constante. Ya sabemos que los errores es la diferencia entre mi valor real y mi valor pronosticado. Y recordemos también que la normalidad tiene que ver con el tema de las pruebas de hipótesis, ¿cierto? De la prueba T, de la prueba F, y de ahí las consecuencias de estimar un modelo con problemas de normalidad, ¿no? Cuyos residuos no se distribuyan de forma normal. Entonces las principales consecuencias es que las pruebas de hipótesis pierden validez, ¿no? Tanto la prueba T como la prueba F. Entonces si pierden validez, pues no se puede hacer inferencia estadística. ¿De acuerdo? Porque los estadísticos T y los estadísticos F pues no son confiables, ¿no? Y si se pierde inferencia estadística, pues no puedo hacer análisis o extender mis análisis desde lo muestral de una u otra forma hasta lo poblacional. Y eso es un problema que es un poco común, sí, pero es un problema que se puede presentar cuando yo estimo un modelo de regresión. La pregunta es, ¿y cómo detecto el problema de la normalidad? Y existen varias formas, ¿no? Una forma son los gráficos, los histogramas de los errores. Hay otros gráficos también un poco menos comunes, pero que también se usan para detectar problemas de normalidad, como los gráficos de kernel o los gráficos de bots y COTS, ¿sí? Pero son más comunes usar las pruebas, ¿no? Y hay varias pruebas. La prueba Harke-Vera de kurtosis y asimetría, hay unas pruebas de Shapiro, hay unas pruebas de Kolmogorov, pero cuando uno estima modelos de regresión y quiere determinar si los residuos se distribuyen de forma normal, lo más recomendable es que estime la prueba de normalidad de Harke-Vera. Esta prueba de normalidad de Harke-Vera plantea como hipótesis nula que los errores se distribuyen de forma normal, es decir, que todo está ok. Y como hipótesis alternativa, que los errores se distribuyen de forma, o más bien, que los errores no se distribuyen de forma normal. Entonces, nuestro propósito en este caso, si queremos determinar que nuestro modelo tiene errores que se distribuyen de forma normal, va a ser no rechazar la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Entonces, si la probabilidad de la prueba Harke-Vera es mayor que 0,05, es decir, es mayor que mi nivel de significancia del 5%, o si el nivel es 10, pues es mayor a 0,1, o si es 1%, pues es mayor a 0,01. Si es mayor a cualquiera de los datos de mi nivel de significancia, pues yo puedo concluir que no rechazo la hipótesis nula y por lo tanto no hay problemas de normalidad, y eso quiere decir los errores se distribuyen de forma normal o hay normalidad en los errores. Por el contrario, si el p-value es menor que cualquier nivel de significancia, 0,05, 0,01 o 0,1, se rechaza la hipótesis nula de normalidad y por lo tanto se concluye que los errores se distribuyen de forma no normal, ¿de acuerdo? O no hay normalidad en los errores. Y el tema es la solución, ¿no? ¿Cómo solucionamos un problema de normalidad? Y no es tan fácil, ¿de acuerdo? No es tan fácil como quizás lo sea para un problema de multicollinealidad o como quizás lo sea para cuando vamos a un problema de heterocedasticidad o de normalidad o de autocorrelación, perdón. Incluso la normalidad es uno de los problemas que menos se pueden solucionar de forma rápida, por así decirlo, porque no hay muchas opciones para poderlo solucionar. Una de ellas es buscar más datos, tratar de ampliar la muestra, entonces eso puede ayudar a que
mis errores se distribuyan de forma normal, porque voy a tener un mayor número de datos, pero ya sabemos la dificultad que genera buscar más datos. Otra forma es verificar la forma funcional, es decir, verificar qué tipo de relación funcional tiene esta variable, ¿cierto? Si es positiva y negativa, verificar cómo están medidas las variables, porque a veces transformando la variable, haciéndole una transformación, y en particular haciéndole una transformación a y, que es la variable dependiente, se pueden solucionar los problemas de no normalidad. Unas opciones son, por ejemplo, sacarle la raíz cuadrada a y estimar el modelo con la raíz cuadrada de y, o elevar a y, elevarla al exponente a un valor determinado, 0,25, o también se puede calcular un parámetro lambda de la transformación bots y cots y buscar ese parámetro que me permita asegurar la normalidad, que en últimas va a ser elevar el valor de y, o elevar mi variable dependiente, que es la variable y, a un exponente. ¿Listo? Y también a veces funciona transformar la variable en logaritmo, aunque la transformación en logaritmo es un instrumento que se usa para solucionar problemas sobre todo de heteroscedasticidad, pero no hay que descartar a veces que métodos que uno usa para solucionar cierto problema también sirven para solucionar otros problemas, ¿de acuerdo? Eso también puede pasar. Y por último, pues buscar otros métodos de estimaciones alternos, ¿no?, a mínimos cuadrados ordinarios, como por ejemplo el método de máxima verosimilitud. Entonces uno dice, definitivamente no, con mínimos cuadrados ordinarios mi modelo tiene problemas de normalidad, entonces busquemos otros métodos para saber si los podemos solucionar o no. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer la parte práctica de la normalidad, que como les dije es más bien corta. Bueno, para la parte práctica de la normalidad vamos a usar la base de datos PIP. Es un poco diferente a la base de datos anterior. ¿Listo? Nuestro modelo base me dice que el consumo está en función del ingreso y de la masa monetaria. Entonces hacemos una regresión entre el consumo como variable dependiente, el ingreso y la masa monetaria como variables explicativas o independientes, ¿no? Las tres variables están medidas en miles de millones. Tenemos datos para 38 periodos. La prueba de F nos da muy bien. El R cuadrado nos da sumamente alto, 0,9943. Ojo, esto puede ser un indicio de problema de multicodinalidad. Igual no nos interesa ahora, pero evidentemente hay problemas. Fíjense que el stat BIF es mayor a 30, pero repito, ahora estamos mirando un problema de normalidad, es decir que tendríamos que mirar la forma de solucionarlo también, pero ya ustedes saben cómo. Esto que me indica básicamente que por un aumento de 1000 millones en el ingreso, controlando por la masa monetaria, el consumo aumenta en 0,41 mil millones, o lo que es lo mismo, por un aumento de 1 millón o de 1 peso, ¿cierto?, en el consumo, controlando por el ingreso, por un aumento de un peso en la masa monetaria, perdón, o de 1 millón, controlando por el ingreso, el consumo aumenta en 0,09 millones o en 0,09 pesos. Esa variable es estadísticamente significativa al 5%. Lo primero que hacemos para detectar si hay problemas de normalidad o no es predecir los errores, ¿cierto? Es sacar los errores de esta estimación, sacarlos aparte. Para eso escribimos predict resid, r. Sabemos que los residuos, pues es todo lo demás, ¿cierto?, que en este caso afecta al consumo, diferente a el ingreso y a la masa monetaria, ¿no? Básicamente los residuos es la diferencia entre mi y real y mi y estimado. En este caso es la diferencia entre el consumo real y el consumo estimado. Ya se creó mi variable resid que me indica los residuos. Pueden cambiarle el nombre, ¿de acuerdo?
ustedes pueden negociar el nombre, es decir, resid lo pueden cambiar. Lo que no pueden cambiar es el comando predict y luego "r". Podemos verlo por aquí en la base de datos que ya va a estar creado, ¿verdad? El residuo. Cerramos acá. Y una vez tengamos creados los residuos, ahora sí calculo o grafico el histograma. ¿De acuerdo? Es muy sencillo, entonces escribo histogram como comando, resid, este es el nombre de la variable que quiero calcular el histograma, que en este caso es el residuo, y le digo que me calcule el histograma con una normal, en donde en el y me va a poner el t, ¿no? El tiempo, y en x me va a poner el residuo, ¿no? Todo esto es obligatorio, todo se debe poner. Lo que va a cambiar de una estimación a otra es donde dice resid, porque ahí van a colocar el nombre que ustedes quieran colocarle. Le dan enter y él les va a graficar los residuos, ¿de acuerdo? Entonces está el histograma y además incluye la gráfica de tendencia, que para eso sirve el comando que dice normal. Y pues ahí básicamente se ven, ¿no? Se ven que se distribuyen aparentemente con una media de 0 y una varianza que al parecer parece constante de un dato a otro, ¿no? Por aquí está la t, por aquí está el residuo. Parece, ¿no? Parece, pero igual el que me va a indicar si evidentemente hay normalidad o no es la prueba de Harke-Vera, aunque antes de eso podemos intentar el kernel, es un gráfico de kernel, creo que es así, kernel resid. No, así no es, buscamos por acá kernel k-density. Aquí me dice para graficar la media, por aquí está el ejemplo de cómo hacerlo. Dice sample acá. Bueno, aquí él usa una base de datos llamada auto y ahí le calcula la densidad. Esta creo que es la distancia o el desplazamiento. Entonces yo puedo decirle que density a la variable creada, ¿verdad? Que es resid, y me va a mostrar la densidad de kernel, que también es una gráfica similar a la gráfica del histograma, ¿no? Solo que esta lo que hace es calcularme promedios como para cada sección, ¿sí? Para cada subparte, es decir, de, qué sé yo, de 1800 a 1500, me calcula el promedio y me la grafica. También se ve que se distribuye de forma normal, todos centrados, o la gran mayoría centrados alrededor de una media que es 0, y eso es lo que buscamos, ¿no? Cerramos acá, voy a copiar esto acá que no lo tenía. Y aquí le puedo poner densidad de kernel. Pero finalmente, como les decía, la prueba de Harke-Vera es la que nos va a decir si evidentemente tiene problemas de normalidad o no. Para eso escribimos sktests, todo pegado, y el nombre de la variable que quiero determinar si es normal o no, que en este caso es la resid, ¿no? Y esta es la prueba de kurtosis y asimetría, es la prueba de normalidad de Harke-Vera. Tenemos el nombre de la variable, el número de observaciones, es que me da el valor o la probabilidad para kurtosis, para asimetría, y el chi cuadrado, y la probabilidad conjunta, que es de los dos. O sea, él me determina si al tiempo hay problemas de kurtosis o asimetría, y en todos los casos, tanto kurtosis o asimetría, pero no generalmente mira esta, que es la global o que es la conjunta, es mayor que 0,05. Recordemos que la hipótesis nula era que no había problemas de normalidad. Entonces, como es mayor que 0,05, yo no rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, puedo concluir que mis residuos se distribuyen de forma normal.
lo cual es bueno. Es decir, este modelo aparentemente no tiene problemas de normalidad. ¿Listo? Miremos otro ejemplo. Ahora vamos a trabajar con, cerramos acá, vamos a trabajar con la base que se llama YXX. ¿Listo? Que también está incluida. Entonces voy a darle a esto clear all para borrar todo. Y voy a la base de datos YXX. La voy a abrir. Y es una base de datos que simplemente tiene observaciones Y, X1, X2, X3. Estima nuestro modelo base, la regresión de Y en función de todas las X. Modelo globalmente significativo, R cuadrado del 98,24%, lo que me indica que el conjunto de las variaciones de mis variables explicativas me explican el 98,94% de Y, es sumamente alto. Todas son significativas con excepción de X1, es decir, X1 no es significativa como tal. Recuerden que lo que hago ahora es predecir los residuos, obtener los residuos, ¿no? Para eso escribo predict y puedo ponerle resid, si se quiere 1, R, y él me va a predecir los residuos, como aparece acá. Y ahí ya puedo empezar a trabajar o hacer el histograma, por ejemplo, que es lo primero que se hace, ¿no? Ese es el comando. Entonces, como le puse predict, como le puse resid 1, le pongo resid 1 acá, ¿cierto? Se lo cambio y le doy enter. Y vemos que aparentemente hay una distribución normal, no lo sé, vamos a ver. Podemos hacer también la densidad de kernel, ¿cierto? K density resid 1, porque así se llama el residuo. Le doy enter. Aparentemente parece una densidad normal, ¿cierto? O se distribuye de forma normal con media 0. ¿Lo ven? Pero en último lo que me va a decir si los residuos son normales o no es la prueba de Harkevera resid 1 de pronto. De nuevo sktext, le doy enter. Y aquí me muestra que evidentemente tanto la simetría como la kurtosis con 16 datos con un chi cuadrado de 0,77 me da 0,6790, indicando que evidentemente no puedo rechazar la hipótesis nula, por lo que no hay problemas de normalidad y mis errores se distribuyen de forma normal. ¿Listo? Como les comentaba al principio del video, solucionar un problema de normalidad o de no normalidad no es nada fácil. A veces es un problema mucho de los datos, por lo que se debe buscar que se distribuyan de forma normal. En cuanto a la normalidad, eso es todo. Muchas gracias.